Diego escuchó a sus pasajeros de Uber confesar que habían secuestrado a la niña equivocada y la matarían antes de medianoche. Lo que hizo después salvaría a una desconocida, pero convertiría a su propia hija de 16 años en el próximo objetivo. Antes de comenzar, si quieres más historias impactantes como esta, suscríbete ahora. No te arrepentirás. Vamos allá. La lluvia golpeaba el parabrisas con una intensidad que parecía querer advertirle algo a Diego Mendoza. Era una de esas noches de marzo en la Ciudad de México donde el cielo se abre sin piedad y las calles se convierten en ríos grises que reflejan las luces de neón de los comercios. Diego llevaba 6 horas manejando su Honda Civic blanco, acumulando viajes cortos que apenas le alcanzaban para cubrir la renta del departamento que compartía con su madre en la colonia Narvarte. Cada ping de la aplicación de Uber era una pequeña esperanza, una moneda más en el frasco que guardaba bajo su cama con la etiqueta que decía Universidad de Sofía. Su hija de 16 años soñaba con estudiar medicina y Diego haría lo que fuera necesario para que ese sueño se cumpliera, incluso si eso significaba trabajar turnos dobles hasta que su espalda protestara y sus ojos apenas pudieran mantenerse abiertos. El ping llegó justo cuando estaba considerando terminar su turno. Polanco. Una zona buena. Los pasajeros de Polanco solían dar propina. Diego aceptó el viaje sin pensarlo 2 veces y giró su auto hacia el norte, navegando por las calles inundadas mientras la radio transmitía noticias sobre el aumento de secuestros en la capital. Apagó el radio. No necesitaba más negatividad en su vida. Ya tenía suficiente con las deudas, con la enfermedad de su madre, con la ausencia de su ex esposa, que había decidido un día que la maternidad no era para ella y había desaparecido dejando a una niña de 5 años preguntando por qué mamá no volvía a casa. El punto de encuentro era frente a un edificio moderno de departamentos en la calle Horacio. Diego estacionó el auto y esperó, observando cómo las gotas de lluvia dibujaban caminos aleatorios en el vidrio. 2 minutos después, la puerta trasera se abrió bruscamente y un hombre se deslizó en el asiento. No venía solo, otro hombre lo acompañaba y ambos trajeron consigo un olor a colonia cara mezclada con algo más. Algo que Diego no pudo identificar de inmediato, pero que le puso la piel de gallina. Era el olor del miedo disfrazado de autoridad. El primer hombre, el que se sentó directamente detrás de Diego, vestía un traje oscuro que probablemente costaba más que 3 meses de ingresos del conductor. Tenía el cabello peinado hacia atrás con gel, y cuando se acomodó en el asiento, Diego pudo ver a través del espejo retrovisor que sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba su teléfono. El segundo pasajero era más corpulento, con una complexión que sugería horas en el gimnasio y una dieta estricta. Se sentó detrás del asiento del copiloto y no dijo una sola palabra. Simplemente se puso unos audífonos y cerró los ojos como si estuviera intentando desaparecer del mundo. Diego confirmó el destino en la aplicación: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un viaje largo, casi 1 hora con el tráfico de la noche. Perfecto. Eso significaba una tarifa decente, tal vez incluso suficiente para comprar esos zapatos escolares que Sofía necesitaba. Arrancó el auto y se incorporó al tráfico, activando el limpiaparabrisas a máxima velocidad. La lluvia no daba tregua. Los primeros 10 minutos transcurrieron en un silencio incómodo. Diego estaba acostumbrado a todo tipo de pasajeros. Algunos querían conversar durante todo el trayecto, contándole sus vidas como si él fuera un terapeuta con ruedas. Otros preferían el silencio absoluto, hundidos en sus teléfonos o simplemente mirando por la ventana. Estos dos parecían pertenecer al segundo grupo, o al menos eso pensó Diego, hasta que el hombre del traje comenzó a hablar. No le estaba hablando a Diego. Estaba hablando por teléfono,
pero su voz era lo suficientemente alta como para que cada palabra rebotara en el interior del auto como una bala perdida. La conversación comenzó con trivialidades, algo sobre un vuelo, sobre conexiones en Houston, sobre una junta importante en San Antonio. Diego mantuvo sus ojos en el camino, navegando por el periférico, mientras los otros conductores tocaban el claxon con la impaciencia característica de la ciudad. Pero entonces la conversación cambió. El tono del hombre se volvió más bajo, más urgente, como si estuviera compartiendo un secreto que no debería ser escuchado por oídos indiscretos. Aquí estaba el problema. Diego no quería escuchar. Había aprendido durante sus 3 años como conductor de Uber que la mejor política era la de no involucrarse. Lo que los pasajeros hablaran en la parte trasera de su auto no era asunto suyo. Él solo era el chofer, un fantasma con licencia de conducir cuyo único propósito era llevar a las personas del punto A al punto B sin hacer preguntas. Pero a veces, sin importar cuánto intentara desconectarse, las palabras encontraban el camino hacia sus oídos y se quedaban ahí, grabadas como cicatrices invisibles en su memoria. El hombre del traje dijo algo que hizo que Diego apretara el volante con más fuerza, algo sobre una situación complicada que necesitaba ser resuelta antes del amanecer. La persona al otro lado de la línea debía estar haciendo preguntas porque el hombre respondió con frases cortadas, casi crípticas. Sí, estaba en camino. No. Nadie sabía dónde estaba. Sí, tenía el efectivo. No, ella no iba a ser un problema. Diego sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había algo en la forma en que el hombre pronunció esa palabra, con un desprecio casual que hacía que sonara menos como una persona y más como un objeto, un inconveniente que necesitaba ser eliminado. Diego aumentó el volumen de la música ambiente en el auto, tratando de crear una barrera sonora entre él y la conversación que se desarrollaba detrás suyo, pero el hombre simplemente habló más alto. La siguiente frase que Diego escuchó hizo que su corazón dejara de latir por un segundo. El hombre dijo, con una calma perturbadora que contrastaba con el contenido de sus palabras, que todo estaría terminado para la medianoche, que el lugar estaba seguro, aislado, que nadie los buscaría allí. Y luego, como si estuviera comentando sobre el clima, añadió que después de esta noche, la niña dejaría de ser un problema para cualquiera. Diego sintió que el aire se volvía más denso dentro del auto. La niña. ¿De qué niña estaban hablando? Sus pensamientos volaron inmediatamente hacia Sofía, hacia su hija que en ese momento probablemente estaba en casa haciendo su tarea de matemáticas, tal vez enviándole mensajes preguntándole a qué hora llegaría. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de la paranoia. Esto no tenía nada que ver con él o con su familia. Era solo una conversación que estaba malinterpretando, sacando de contexto. Tenía que serlo, pero entonces el hombre dijo algo más. Algo que hizo que todas las alarmas en la cabeza de Diego se activaran simultáneamente. El hombre le dijo a la persona al otro lado de la línea que habían cometido un error al tomar a la chica equivocada, pero que ya era demasiado tarde para arreglarlo. Que los padres ya habían sido contactados, que el depósito ya se había hecho y que ahora solo quedaba cerrar el trato de la manera más limpia posible. Las palabras flotaron en el aire como veneno, y Diego sintió que su respiración se volvía irregular. Esto era un secuestro. Estaba transportando a secuestradores. En la parte trasera de su auto, a centímetros de distancia, había 2 hombres que estaban involucrados en el secuestro de una niña y estaban hablando sobre qué hacer con ella, como si estuvieran discutiendo los detalles de una transacción comercial. Diego miró por el espejo retrovisor y por primera vez realmente observó al hombre del traje. Vio la frialdad en sus ojos, la forma en que sus labios se curvaban en una sonrisa que no llegaba a ninguna otra parte de su rostro. Este no era el tipo de hombre que cometía errores. Este era el tipo de hombre que resolvía problemas, sin importar cuán sucias fueran las soluciones. El auto continuaba avanzando por el periférico, las luces de la ciudad creando un borrón de colores a través de la lluvia. Diego tenía que tomar una decisión,
y tenía que tomarla rápido. Podía fingir que no había escuchado nada, dejar a estos hombres en el aeropuerto, cobrar su tarifa y volver a casa como si esta noche nunca hubiera sucedido. Podía proteger a su familia, a su hija, manteniendo la cabeza baja y la boca cerrada. O podía hacer algo al respecto, aunque eso significara poner en riesgo todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado. En ese momento, el hombre del traje colgó el teléfono y se reclinó en el asiento con un suspiro. Diego pudo escuchar el sonido de su respiración, pesada y satisfecha, como si acabara de completar una tarea difícil. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier conversación. Diego mantuvo sus ojos en el camino, pero su mente estaba en todas partes al mismo tiempo, procesando opciones, calculando riesgos, pensando en esa niña desconocida cuya vida pendía de un hilo más delgado que la lluvia que caía sobre la ciudad. Las manos de Diego estaban sudando a pesar del aire acondicionado que mantenía el interior del auto fresco. Apretó el volante con más fuerza, tratando de mantener su respiración constante y sus movimientos naturales. No podía dejar que estos hombres supieran que había escuchado y comprendido cada palabra de esa conversación. No podía darles ninguna razón para sospechar que él era algo más que un simple conductor tratando de ganarse la vida en las calles de una ciudad despiadada. Miró el reloj del tablero, las 11:15 de la noche. Si lo que había escuchado era cierto, esa niña tenía menos de una hora de vida. Su mente trabajaba a toda velocidad, analizando cada detalle de la conversación que acababa de presenciar. El hombre había mencionado un lugar aislado, seguro. También había hablado sobre un depósito, lo que significaba que esto era un secuestro con fines económicos. Pero lo más perturbador era la forma en que había mencionado que habían tomado a la chica equivocada. ¿Qué significaba eso? Habían secuestrado a alguien por error. ¿Y por qué, en lugar de corregir ese error, estaban planeando continuar con el crimen? La lógica era escalofriante en su simplicidad. Corregir el error significaría exponer su operación, significaría riesgo. Era más fácil, más limpio. Simplemente eliminar el problema y seguir adelante. Diego pensó en Sofía, en cómo todos los días le recordaba que tuviera cuidado, que no hablara con extraños, que siempre le avisara dónde estaba. Pensó en todas las veces que había visto noticias sobre niños desaparecidos y había sentido esa mezcla de horror y alivio egoísta de que no fuera su hija. Y ahora aquí estaba, con el poder de evitar que otra familia experimentara esa pesadilla, pero también con el riesgo de convertirse él mismo en una víctima si tomaba la decisión equivocada. El hombre del traje sacó su teléfono nuevamente y comenzó a escribir mensajes. Diego podía ver el reflejo de la pantalla en la ventana, un resplandor azulado que iluminaba el rostro del criminal con una luz fantasmal. El segundo hombre, el corpulento, seguía con los audífonos puestos, aparentemente ajeno a todo. Pero Diego sabía que esa indiferencia era solo una fachada. Estos hombres eran profesionales, trabajaban en equipo, y el hecho de que uno pareciera relajado mientras el otro manejaba los detalles era parte de su metodología. Nunca bajaban la guardia completamente. La lluvia comenzó a amainar ligeramente cuando Diego tomó la salida hacia el aeropuerto. El tráfico era más ligero ahora. Solo algunos taxis y otros conductores de aplicaciones transportando pasajeros hacia vuelos nocturnos. Las luces del aeropuerto brillaban en la distancia como un faro, y Diego sintió una opresión en el pecho. Si dejaba a estos hombres allí, si permitía que abordaran ese vuelo, estaría firmando la sentencia de muerte de una niña inocente. Pero si hacía algo, lo que fuera, estaría poniendo en riesgo su propia vida y potencialmente la de su familia. Intentó pensar con claridad, usando la lógica que siempre le había servido bien en situaciones difíciles. ¿Qué opciones tenía realmente? Podía intentar llamar a la policía,
pero eso requeriría detenerse, sacar su teléfono, explicar una situación compleja mientras estos hombres estaban a centímetros de distancia. Además, ¿qué les diría exactamente? Que había escuchado una conversación ambigua que tal vez, posiblemente, se refería a un secuestro. Para cuando la policía tomara en serio su llamada, investigara y actuara, ya sería demasiado tarde. La medianoche llegaría, y con ella, el final de la vida de esa niña. También podía intentar memorizar la mayor cantidad de detalles posibles sobre estos hombres, sus caras, sus nombres si los mencionaban, cualquier cosa que pudiera ayudar a las autoridades después del hecho. Pero eso significaba aceptar que la niña moriría, que él no haría nada para evitarlo. Y Diego sabía que si tomaba esa decisión, ese peso lo perseguiría por el resto de su vida. Cada vez que mirara a Sofía a los ojos, recordaría que hubo una vez en que tuvo la oportunidad de salvar a alguien y no lo hizo. La tercera opción era la más peligrosa y la más absurda. Podía hacer algo ahora, en este momento, mientras estos hombres todavía estaban en su auto, mientras todavía tenía algún tipo de control sobre la situación. Pero ¿qué podía hacer exactamente? No era un héroe de película, no tenía entrenamiento militar ni habilidades especiales. Era un padre soltero de 42 años con una hernia discal que le molestaba cuando llovía y presión arterial alta que controlaba con medicamentos que a veces olvidaba tomar. Entonces, como un rayo de claridad en medio de la tormenta de sus pensamientos, recordó algo. La semana anterior, Sofía le había enviado un artículo sobre secuestros virtuales y cómo la gente debía tener un código de palabra secreta con sus familias. Habían establecido uno, algo tonto que la hacía reír: mango con chile. Si alguna vez ella estaba en peligro y necesitaba ayuda, si alguien la obligaba a llamar diciendo que estaba bien, tenía que mencionar esa frase de alguna manera. Era su señal de auxilio silenciosa. Diego se dio cuenta de que estos secuestradores probablemente no habían tenido esa conversación con su víctima. Si la niña había sido tomada por error, es probable que todo hubiera sucedido demasiado rápido, demasiado caóticamente. Tal vez había una oportunidad, un pequeño margen de acción si pudiera averiguar más detalles. Necesitaba que estos hombres siguieran hablando, que revelaran más información sin darse cuenta de que él estaba escuchando y procesando cada palabra. Tomó una decisión arriesgada. Bajó el volumen de la música sutilmente, lo suficiente para que no fuera obvio, pero lo suficiente para que pudiera escuchar mejor. Luego, con una voz que esperaba que sonara casual y aburrida, habló por primera vez desde que habían subido al auto. Les preguntó si tenían prisa, si necesitaban que tomara alguna ruta alternativa para evitar el tráfico. Era una pregunta normal, el tipo de cosa que cualquier conductor de Uber preguntaría, pero también era una forma de romper el hielo, de crear una atmósfera donde quizás se sintieran más cómodos hablando. El hombre del traje respondió con una voz cortante que no necesitaban conversación, solo que los llevara al aeropuerto lo más rápido posible. Su tono era de dismisal absoluto, tratando a Diego como si fuera parte del mobiliario del auto, algo útil, pero completamente irrelevante. Eso era bueno, pensó Diego. Mientras lo vieran como insignificante, no como una amenaza, tendría más libertad para actuar. Continuaron avanzando, y Diego notó que el hombre del traje volvió a hacer una llamada. Esta vez, su voz era aún más baja, casi un murmullo. Pero Diego había ajustado su oído y pudo captar fragmentos. El hombre estaba confirmando algo con alguien llamado jefe. Hablaba sobre el paquete, una forma despersonalizada y horrible de referirse a un ser humano. Mencionó que el paquete estaba seguro en la ubicación alfa y que el equipo de limpieza llegaría a las 12 en punto. Diego sintió que la bilis subía por su garganta. Equipo de limpieza. Sabía lo que eso significaba. No eran servicios de limpieza literales, era el eufemismo que los criminales usaban para los encargados de deshacerse de evidencia.
de cuerpos, de cualquier rastro de que un crimen había ocurrido. Esta operación era más grande de lo que había pensado inicialmente. No eran solo dos hombres, era una red, una organización con múltiples personas involucradas, cada una con su rol específico. El pánico comenzó a abrirse paso a través de la determinación de Diego. ¿En qué se estaba metiendo? Si esto era una organización grande, si había más personas involucradas, entonces las consecuencias de intervenir serían mucho mayores. No solo pondría en riesgo su vida, sino potencialmente la de Sofía y su madre. Estos no eran criminales comunes, eran profesionales con recursos, con conexiones, con la capacidad de hacer que las personas desaparecieran sin dejar rastro. Pero entonces, en medio de su miedo, escuchó algo más. El hombre del traje mencionó una dirección, la dijo completa, como si la persona al otro lado de la línea necesitara confirmación. Era un almacén en la colonia industrial Vallejo, cerca de las vías del tren. Diego conocía esa zona. Era exactamente el tipo de lugar que habían descrito, aislado, industrial, donde los gritos no serían escuchados y donde la actividad nocturna era prácticamente inexistente. Ahora tenía información concreta, sabía dónde estaba la niña, sabía cuándo planeaban matarla, y sabía que estos dos hombres iban camino al aeropuerto, probablemente para escapar del país antes de que todo se descubriera. Tenía todas las piezas del rompecabezas, pero aún no sabía cómo armarlas de una manera que salvara a la niña sin condenarse a sí mismo y a su familia. El aeropuerto estaba ahora a solo 5 minutos de distancia. Diego podía ver las torres de control iluminadas contra el cielo oscuro, y cada segundo que pasaba sentía como una cuenta regresiva hacia un punto de no retorno. Sus pensamientos se aceleraban, chocando entre sí como autos en una autopista sin control. Necesitaba un plan, algo que tuviera al menos una pequeña posibilidad de funcionar, algo que no terminara con él muerto en una cuneta y su hija esperándolo en casa para siempre. Entonces, como si el universo le estuviera dando una señal, su teléfono comenzó a sonar. Era Sofía. La pantalla del auto mostró su nombre con una foto de ella sonriendo, tomada el día de su cumpleaños número 15. Diego sintió un nudo en la garganta. No podía contestar ahora, no con estos hombres en el auto, no cuando cualquier palabra que dijera podría delatarlo, pero tampoco podía ignorarla completamente. Sofía sabía que él siempre contestaba sus llamadas, sin importar qué. Si no lo hacía, se preocuparía. Tal vez llamaría a la abuela, tal vez incluso llamaría a la policía pensando que algo malo le había pasado. El hombre del traje notó el teléfono sonando y le ordenó con voz irritada que no contestara, que se concentrara en manejar. Diego asintió sumisamente, pero dejó que la llamada siguiera sonando un poco más antes de rechazarla. Inmediatamente llegó un mensaje de texto de Sofía preguntando si estaba bien, diciendo que había tenido una pesadilla y necesitaba escuchar su voz. El corazón de Diego se rompió un poco más. Su hija lo necesitaba. Y él estaba aquí, atrapado en una situación imposible, tratando de salvar a otra niña mientras la suya esperaba en casa. Pero ese mensaje le dio una idea arriesgada, probablemente estúpida, pero era mejor que no tener ningún plan. Esperó unos segundos y luego, con la excusa de ajustar el GPS, tomó su teléfono brevemente. Con movimientos rápidos y discretos, abrió la aplicación de mensajes y le escribió a Sofía un mensaje que esperaba que ella entendiera. Le dijo que todo estaba bien, que la amaba, y luego añadió algo que sabía que la alertaría inmediatamente. Llegaré tarde. Tal vez tenga que parar a comprar mangos con chile en el camino a casa. Era su código de emergencia, la señal de que algo estaba terriblemente mal. Sofía era inteligente, más inteligente que él a su edad. Si veía ese mensaje, sabría que su padre estaba en peligro y actuaría según lo que habían practicado. Llamaría a su abuela, le diría que usara la frase código, y la abuela llamaría a las autoridades. No era un plan perfecto, pero al menos alguien sabría que Diego estaba en problemas. Al menos habría un rastro, una pista, algo que pudiera ayudar si las cosas salían mal. Diego guardó el teléfono rápidamente
y volvió a poner ambas manos en el volante. El hombre del traje no pareció notar nada inusual. Estaba demasiado ocupado enviando sus propios mensajes, probablemente coordinando los últimos detalles de su escape. El aeropuerto estaba ahora a solo 2 minutos. Diego necesitaba actuar pronto, o esta oportunidad se esfumaría para siempre. Mientras se acercaban a la terminal, Diego comenzó a formular un plan más completo en su cabeza. No podía simplemente dejar que estos hombres se bajaran y desaparecieran en el aeropuerto. Tampoco podía confrontarlos directamente. Eso sería un suicidio. Pero tal vez, solo tal vez, podía hacer algo que retrasara su viaje, que les impidiera subirse a ese avión, que le diera tiempo a las autoridades para actuar si es que Sofía había entendido su mensaje y había alertado a alguien. La idea que se formó en su mente era arriesgada hasta el punto de la locura, pero era todo lo que tenía. Cuando llegara a la terminal, en lugar de detenerse en la zona de llegadas, como era normal, aceleraría y seguiría conduciendo. Daría vueltas, tomaría salidas equivocadas, haría cualquier cosa para mantener a estos hombres en su auto el mayor tiempo posible. Ellos se enojarían, probablemente amenazarían, pero mientras estuvieran en su auto, no estarían en ese avión, y mientras no estuvieran en ese avión, había tiempo para que algo, lo que fuera, cambiara el curso de esta noche. Pero había un problema con ese plan, un problema grande y obvio. Estos hombres no eran tontos. El momento en que Diego empezara a actuar de manera sospechosa, se darían cuenta de que algo andaba mal. Y cuando eso sucediera, las cosas podrían volverse violentas muy rápidamente. Diego no sabía si estaban armados, pero asumía que sí. Los hombres como ellos, involucrados en secuestros y Dios sabe qué más, no andaban por ahí sin protección. Entonces Diego recordó algo más. En la guantera de su auto tenía una pequeña cámara que había instalado hace meses, después de que un pasajero borracho había vomitado en el asiento trasero y luego había negado haberlo hecho. La cámara grababa constantemente, guardando las últimas 2 horas de metraje en una tarjeta de memoria. Si algo le pasaba a Diego, si estos hombres decidían hacerle daño, al menos habría evidencia, al menos la verdad no moriría con él. Llegaron a la entrada del aeropuerto y Diego tomó el carril que llevaba a la terminal internacional. Las luces brillantes del edificio creaban un contraste marcado con la oscuridad que acababan de dejar atrás. Había policías por todas partes, patrullando, vigilando, pero Diego sabía que no podía simplemente gritarles pidiendo ayuda. Estos hombres reaccionarían antes de que cualquier oficial pudiera intervenir, y en el caos resultante, podrían escapar de todas formas. El hombre del traje le indicó que se detuviera en la terminal 2. Vuelos internacionales. Diego asintió, pero comenzó a conducir más lento de lo normal, buscando cualquier excusa para ganar unos segundos más. Fingió que estaba buscando el mejor lugar para detenerse, que estaba tratando de evitar otros autos, cualquier cosa para estirar el tiempo. El hombre comenzó a impacientarse, su voz volviéndose más dura, más amenazante. Fue entonces cuando Diego vio algo que cambió todo. En una de las pantallas de televisión que colgaban en el exterior de la terminal, mostrando noticias las 24 horas, apareció una alerta de última hora. Era una foto de una niña de aproximadamente 14 o 15 años, con cabello oscuro recogido en una coleta, uniforme escolar. La noticia decía que había sido reportada como desaparecida esa tarde, que su familia estaba ofreciendo una recompensa por información. El nombre de la niña era Valentina Ruiz Cortés. Diego sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Ahí estaba ella, la niña de la que estos hombres habían estado hablando. Ya no era una abstracción, un concepto, una víctima sin rostro. Era Valentina, era real. Era alguien con una familia que la amaba y la estaba buscando desesperadamente. Y él, Diego Mendoza, conductor de Uber y padre soltero, era probablemente la única persona en este momento que sabía dónde estaba y qué le iba a pasar en menos de 45 minutos. El hombre del traje también vio la pantalla. Diego lo observó a través del espejo retrovisor y vio cómo sus ojos se entrecerraban.
cómo su mandíbula se tensaba. Por un momento, el criminal pareció preocupado, como si ver el rostro de su víctima en las noticias le hubiera recordado que esto era más que un negocio, que había consecuencias reales. Pero ese momento de duda pasó rápidamente, reemplazado por una expresión fría y calculadora. Le dijo a Diego con voz cortante que se detuviera inmediatamente, que ya habían perdido suficiente tiempo. Diego obedeció, deteniéndose en la zona de descenso de pasajeros. Los dos hombres comenzaron a abrir las puertas, preparándose para salir. En ese momento, Diego sabía que tenía que tomar una decisión final. Podía dejarlos ir, terminar su turno, ir a casa con Sofía y tratar de olvidar esta noche. O podía hacer algo, lo que fuera, para evitar que estos monstruos escaparan. Pero antes de que pudiera actuar, sucedió algo inesperado. El segundo hombre, el corpulento que había permanecido en silencio durante todo el viaje, se quitó los audífonos y habló por primera vez. Su voz era sorprendentemente suave, casi amable, lo que la hacía aún más perturbadora, viniendo de alguien involucrado en algo tan horrible. Le dijo al hombre del traje que esperara un momento, que necesitaba hacer una última verificación antes de que se separaran. Sacó su propio teléfono y marcó un número. Diego escuchó mientras el hombre hablaba con alguien en el otro extremo, confirmando que todo estaba en orden y que el cronograma se mantendría. Pero entonces, el hombre hizo una pregunta que hizo que la sangre de Diego se helara. Preguntó si el conductor había mostrado algún comportamiento sospechoso durante el viaje. Había una pausa mientras la persona al otro lado respondía, y luego el hombre corpulento miró directamente a Diego a través del espejo retrovisor. Los ojos del hombre corpulento se encontraron con los de Diego en el espejo retrovisor, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Diego sintió cada músculo de su cuerpo tensarse, preparándose para lo peor. Su mente corrió a través de escenarios posibles. ¿Lo habían estado vigilando todo el tiempo? ¿Habían notado cuando envió el mensaje a Sofía? ¿Sabían que había escuchado cada palabra de sus conversaciones? El silencio dentro del auto era tan denso que Diego podía escuchar los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos como tambores de guerra. El hombre corpulento mantuvo la mirada fija en Diego durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos. Luego, sin cambiar su expresión, simplemente dijo que todo parecía estar en orden y colgó el teléfono. Le hizo un gesto al hombre del traje indicando que podían proceder. Diego exhaló lentamente, tratando de no hacer obvio el alivio que sentía. Por ahora, al menos no lo habían descubierto. Pero eso no cambiaba el hecho de que, en cuestión de momentos, estos dos hombres saldrían de su auto y desaparecerían en la multitud del aeropuerto, llevándose con ellos cualquier esperanza de salvar a Valentina. El hombre del traje abrió su puerta completamente y comenzó a salir. Antes de hacerlo, se inclinó hacia adelante y le extendió a Diego un billete de 500 pesos. Era una propina generosa, probablemente diseñada para asegurarse de que el conductor no recordara nada inusual sobre este viaje. Diego lo tomó con mano temblorosa, asintiendo en silencio. El hombre le dio una última mirada, una mirada que claramente decía que esperaba que Diego fuera lo suficientemente inteligente como para olvidar todo lo que había visto y escuchado esta noche. Pero justo cuando el hombre del traje estaba completamente fuera del auto y el corpulento estaba a punto de seguirlo, sucedió algo que cambió la dinámica de toda la situación. Una patrulla de policía del aeropuerto se detuvo justo detrás del Honda Civic de Diego, bloqueando su salida. Un oficial bajó y se acercó al auto, haciendo señas a Diego de que no podía quedarse estacionado allí, que tenía que moverse inmediatamente porque estaba obstruyendo el flujo de tráfico. El hombre del traje maldijo en voz baja. El corpulento se tensó visiblemente, su mano moviéndose instintivamente hacia su chaqueta, donde Diego asumió que llevaba un arma. La situación se había vuelto peligrosa de una manera completamente inesperada. Si estos hombres pensaban que estaban a punto de ser arrestados, si creían que Diego los había traicionado de alguna manera, podrían hacer algo desesperado. Diego actuó rápidamente,
tratando de difusar la situación antes de que escalara. Le dijo al oficial con voz calmada que solo estaba dejando pasajeros, que se movería inmediatamente. El oficial asintió, pero se quedó parado ahí, esperando a que Diego efectivamente moviera el auto. El hombre del traje y el corpulento intercambiaron miradas. No podían simplemente quedarse parados ahí con un policía observando, pero tampoco querían subirse de nuevo al auto con Diego ahora que había testigos presentes. Finalmente, el hombre del traje tomó la decisión, le dio una palmada en el techo del auto en señal de despedida y comenzó a caminar hacia la terminal, seguido por el corpulento. Pero antes de alejarse completamente, el corpulento se volteó y miró a Diego una última vez. Esta vez no había ambigüedad en su mirada. Era una advertencia clara. Diego entendió el mensaje perfectamente. Si decía algo, si hacía algo que pusiera en riesgo su operación, vendrían por él. Vendrían por su familia. Diego arrancó el auto con manos temblorosas y comenzó a alejarse de la terminal, siguiendo las indicaciones del oficial. Una vez que estuvo lejos de la vista de los dos criminales, se detuvo en el estacionamiento de corto plazo y apagó el motor. Sus manos todavía temblaban, su respiración era irregular y sentía como si fuera a vomitar. Había estado a centímetros de hombres que planeaban matar a una niña inocente y no había podido hacer nada para detenerlos. Miró su reloj, las 11:38. Valentina tenía 22 minutos de vida. Diego sacó su teléfono y vio que tenía varios mensajes de Sofía. Ella había entendido el código. Su último mensaje decía que la abuela ya había llamado a la policía y que le habían dicho que enviaran una patrulla a revisar que Diego estuviera bien. Pero eso no era suficiente. Una patrulla llegando a su casa no salvaría a Valentina. Necesitaba que las autoridades fueran al almacén en Industrial Vallejo. Y lo necesitaba ahora. Con dedos torpes por la adrenalina, Diego buscó en su teléfono el número de emergencias. Pero antes de marcar, se detuvo. ¿Qué les diría exactamente? ¿Cómo explicaría que sabía todo esto? Si mencionaba que había transportado a los secuestradores, se convertiría instantáneamente en sospechoso. Podrían arrestarlo para interrogatorio mientras investigaban su historia, y para cuando lo liberaran, ya sería demasiado tarde. Además, si su nombre aparecía en un reporte oficial, esa organización criminal lo encontraría. Tenían recursos, conexiones, lo encontrarían a él y a Sofía, y no habría ningún lugar donde pudieran esconderse. Diego se encontró en un dilema imposible. Sabía dónde estaba la niña y cuándo planeaban matarla, pero no podía ir a las autoridades sin ponerse a sí mismo y a su familia en peligro mortal. Cada segundo que pasaba era un segundo menos que Valentina tenía, y la presión de esa cuenta regresiva estaba aplastando a Diego desde adentro. Entonces tuvo otra idea, una idea aún más loca que todas las anteriores, pero que podría funcionar. No llamaría a la policía directamente. En su lugar, haría una llamada anónima. Cambiaría su voz, usaría un teléfono público si podía encontrar uno y reportaría actividad sospechosa en el almacén de Industrial Vallejo. No mencionaría el secuestro directamente, no revelaría que sabía exactamente qué estaba pasando. Solo daría la suficiente información para que las autoridades fueran a investigar. Con suerte, llegarían a tiempo. Diego salió del estacionamiento y condujo rápidamente hacia la salida del aeropuerto. Sus ojos escaneaban las calles buscando un teléfono público, pero en la era de los celulares, esos aparatos eran cada vez más raros. Finalmente, después de conducir por 10 minutos preciosos, encontró uno en una gasolinera abandonada. Se estacionó, salió corriendo del auto y levantó el auricular. Estaba funcionando. Marcó el número de emergencias y cuando contestaron, modificó su voz lo mejor que pudo, haciéndola más grave,
más ronca. Reportó que había escuchado gritos viniendo del almacén en la dirección que había memorizado, que había visto hombres con armas entrando y saliendo del lugar. Dio todos los detalles que pudo sin revelar cómo sabía toda esa información. La operadora le pidió que se identificara, pero Diego colgó. Volvió corriendo a su auto, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. Ahora solo podía esperar que las autoridades tomaran su llamada en serio y actuaran rápidamente. Miró su reloj nuevamente. Las 11:52, 8 minutos. Valentina tenía solo 8 minutos. Y Diego no tenía idea de si había hecho lo suficiente para salvarla, pero entonces se dio cuenta de algo. No podía simplemente irse a casa y esperar. No podía estar sentado en su departamento junto a Sofía, viendo las noticias, preguntándose si Valentina había sobrevivido o no. Necesitaba saber. Necesitaba estar seguro de que había hecho todo lo posible. Y si las autoridades no llegaban a tiempo, si su llamada anónima no había sido suficiente, entonces tendría que hacer algo él mismo, por más suicida que esa idea fuera. Diego tomó una decisión que sabía que podría ser la última que tomara en su vida. Puso el almacén de Industrial Vallejo en su GPS y comenzó a conducir hacia allá. No tenía un plan claro de qué haría cuando llegara. No tenía armas. No tenía entrenamiento, no tenía nada excepto la determinación desesperada de un padre que no podía soportar la idea de que una niña muriera cuando él podría haber hecho algo para evitarlo. Mientras conducía a toda velocidad por las calles vacías de la ciudad, Diego pensó en Sofía. Pensó en cómo su vida cambiaría si él no regresaba a casa esta noche. Pensó en su madre, que ya había perdido a su esposo años atrás y ahora podría perder a su hijo. Pensó en todos los sueños que tenía, todas las cosas que quería hacer, todos los momentos que quería compartir con su hija mientras crecía. Todo eso podría terminar en los próximos minutos, pero también pensó en Valentina, en esa niña cuya foto había visto en la pantalla del aeropuerto. Pensó en sus padres, despiertos esta noche, probablemente sin poder comer o dormir, rezando para que su hija regresara a casa sana y salva. Pensó en el futuro que Valentina tenía por delante, todos los cumpleaños, las graduaciones, los primeros amores, las risas, las lágrimas, todas las experiencias que conforman una vida. Y pensó que si moría tratando de darle a Valentina la oportunidad de vivir esa vida, entonces tal vez, solo tal vez, su propia vida habría tenido el significado que siempre había buscado. La colonia industrial Vallejo estaba sumida en una oscuridad que parecía tragarse la luz de las pocas farolas que todavía funcionaban. Diego condujo despacio por las calles llenas de baches, apagando las luces delanteras de su auto para no anunciar su llegada. A su alrededor, los edificios abandonados y los almacenes vacíos se alzaban como gigantes dormidos, sus ventanas rotas mirándolo como ojos ciegos. Era el tipo de lugar donde la gente normal no tenía ningún motivo para estar a medianoche. El tipo de lugar perfecto para hacer desaparecer a alguien sin que nadie hiciera preguntas. El GPS de su teléfono le indicó que estaba a solo 200 metros del almacén que los secuestradores habían mencionado. Diego estacionó su Honda Civic detrás de un contenedor de basura oxidado y apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por el latido irregular de su corazón y el sonido distante de un tren de carga pasando por las vías cercanas. Miró su reloj, las 11:57. 3 minutos para la medianoche. Diego se preguntó dónde estaría la policía. ¿Habían tomado en serio su llamada anónima? ¿Estaban en camino? ¿O habían descartado su reporte como una broma o una llamada de algún vecino paranoico? No tenía forma de saberlo, y no tenía tiempo para esperar y averiguarlo. Si la policía no llegaba en los próximos minutos, Valentina moriría, y Diego no podría vivir con ese conocimiento. Salió del auto tan silenciosamente como pudo, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido. El aire nocturno estaba frío y húmedo, con el olor característico de aceite industrial y metal oxidado. Diego caminó pegado a las sombras,
moviéndose de contenedor en contenedor, usando cualquier cobertura disponible. Nunca había hecho nada remotamente parecido a esto en su vida. No era un detective, no era un policía, no era un héroe. Era solo un hombre asustado tratando de hacer lo correcto en una situación imposible. Mientras se acercaba al almacén, pudo ver luz saliendo de las ventanas superiores del edificio. Había 2 camionetas estacionadas afuera, vehículos grandes y negros con vidrios polarizados. El tipo de vehículos que usaba la gente que no quería ser vista. Diego se agachó detrás de un montón de llantas viejas y observó. No podía ver movimiento desde su posición, pero sabía que había gente dentro. Podía sentirlo. Su teléfono vibró en su bolsillo, haciéndolo saltar. Era un mensaje de Sofía. Papá, la policía vino a la casa. Dicen que recibieron una llamada sobre ti. ¿Dónde estás? Estoy asustada. Diego sintió un dolor agudo en el pecho. Su hija estaba asustada y él no estaba ahí para consolarla, pero tampoco podía irse ahora. Estaba demasiado cerca, había llegado demasiado lejos. Con dedos temblorosos, le respondió a Sofía: «Estoy bien, princesa, solo un malentendido. Estaré en casa pronto. Te amo más que a nada en el mundo». Sabía que probablemente era mentira. Sabía que las posibilidades de salir vivo de esto eran mínimas, pero no podía decirle eso a su hija. No podía hacer que sus últimas palabras para ella fueran una despedida. Diego guardó el teléfono y volvió a concentrarse en el almacén. Necesitaba un plan. No podía simplemente entrar corriendo y esperar lo mejor. Eso solo conseguiría que lo mataran y no ayudaría a Valentina en absoluto. Necesitaba ser inteligente sobre esto, usar su cabeza en lugar de su corazón, por más difícil que eso fuera. Miró alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como ventaja. Vio que había una escalera de incendios en el costado del edificio, oxidada y probablemente peligrosa, pero que podría darle acceso a los pisos superiores. También notó que había varias ventanas rotas en la planta baja, potenciales puntos de entrada. Y luego vio algo más interesante. Había un panel eléctrico en el exterior del edificio, probablemente controlando la energía de toda la estructura. Una idea comenzó a formarse en la mente de Diego. Si cortaba la energía, sumiría el edificio en oscuridad. Eso crearía confusión. Les daría a los secuestradores algo en qué pensar, además de matar a Valentina. Tal vez, solo tal vez, crearía el suficiente caos para que pudiera entrar, encontrar a la niña y sacarla antes de que alguien supiera qué estaba pasando. Era un plan terrible con 1000 formas de salir mal, pero era mejor que no tener ningún plan. Diego se movió cuidadosamente hacia el panel eléctrico, manteniéndose en las sombras. Cada paso parecía hacer eco en el silencio de la noche, aunque racionalmente sabía que nadie dentro del almacén podría escucharlo. Llegó al panel y lo examinó. Estaba cerrado con un candado barato, el tipo que cualquiera podía romper con una herramienta adecuada. Diego buscó en el suelo y encontró una barra de metal oxidado entre los escombros. La usó para hacer palanca en el candado, que cedió después de unos segundos de esfuerzo con un clic metálico que a Diego le pareció tan fuerte como un disparo. Abrió el panel y miró los interruptores dentro. Había docenas de ellos, cada uno controlando diferentes circuitos. Diego no tenía idea de cuál cortaría la energía del almacén, así que decidió hacer algo drástico. Bajó el interruptor principal, el grande en la parte superior que controlaba todo lo demás. El efecto fue inmediato. Las luces en las ventanas superiores del almacén se apagaron, sumiendo el edificio en oscuridad total. Diego escuchó gritos desde el interior, voces masculinas maldiciendo y gritando órdenes. Había funcionado. Ahora tenía que moverse rápido antes de que se dieran cuenta de qué había causado el apagón. Corrió hacia la escalera de incendios y comenzó a subir. Los peldaños de metal crujían bajo su peso, amenazando con colapsar en cualquier momento. Diego ignoró el miedo y siguió subiendo, piso tras piso, hasta llegar al tercero. Había una ventana abierta ahí, probablemente usada para ventilación. Se deslizó a través de ella y entró al edificio. El interior estaba completamente oscuro, excepto por la luz de algunas linternas
que los secuestradores habían encendido después del apagón. Diego podía ver los haces de luz moviéndose abajo en la planta baja. Escuchó voces gritando sobre revisar el generador, sobre encontrar qué había causado el problema. Calculó que tenía tal vez 2 o 3 minutos antes de que restauraran la energía o se dieran cuenta de que alguien había entrado al edificio. Se movió por el tercer piso tan silenciosamente como pudo, buscando cualquier señal de dónde podrían estar manteniendo a Valentina. El piso estaba lleno de maquinaria vieja y abandonada, cajas de madera podrida y suficiente basura acumulada como para sugerir que este lugar había estado abandonado por años. Era el escondite perfecto para criminales que no querían ser encontrados. Entonces escuchó algo que hizo que se detuviera en seco. Era el sonido de alguien llorando, un llanto suave, amortiguado, como si la persona estuviera tratando de no hacer ruido, pero no pudiera contenerse completamente. El sonido venía de algún lugar por debajo de él, probablemente del segundo piso. Diego se movió hacia una escalera interna que conectaba los pisos y comenzó a descender. El segundo piso era similar al tercero, lleno de basura y equipamiento viejo. Pero aquí el aire olía diferente. Olía a sudor, a miedo, a humanidad en su estado más vulnerable. Diego siguió el sonido del llanto hasta que llegó a una puerta cerrada al final de un pasillo oscuro. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que cualquiera cerca podría escucharlo. Puso su mano en el pomo de la puerta y lo giró lentamente. No estaba cerrada con llave. Abrió la puerta apenas una rendija y miró dentro. Lo que vio casi lo hace gritar. Era una oficina pequeña, probablemente usada por supervisores cuando este almacén todavía funcionaba. Y ahí, atada a una silla en el centro de la habitación, estaba Valentina. La niña se veía exactamente como en la foto de las noticias, excepto que ahora su uniforme escolar estaba sucio y rasgado y tenía un ojo morado que sugería que había resistido cuando la habían capturado. Había cinta adhesiva sobre su boca y sus manos estaban atadas detrás de la silla con cuerda gruesa. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero cuando vio a Diego entrando a la habitación, se abrieron con una mezcla de esperanza y terror. No sabía si él era otro secuestrador o alguien que había venido a ayudarla. Diego se llevó un dedo a los labios, indicándole que guardara silencio. Se acercó rápidamente y comenzó a trabajar en las cuerdas que ataban sus manos. Estaban apretadas, hechas con nudos profesionales que alguien que sabía lo que hacía había creado. Diego maldijo en voz baja, mientras sus dedos, torpes por los nervios, trataban de deshacer los nudos. Abajo, podía escuchar que los gritos habían disminuido. Eso significaba que habían encontrado el problema con la energía o estaban a punto de hacerlo. El tiempo se estaba acabando. Diego trabajó más rápido en las cuerdas, ignorando el dolor en sus dedos mientras tiraba y jalaba los nudos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos, Diego logró soltar uno de los nudos. La cuerda comenzó a aflojarse y pudo liberar las manos de Valentina. La niña inmediatamente se llevó las manos a la boca y comenzó a quitarse la cinta adhesiva, pero Diego la detuvo con un gesto urgente. Le quitó la cinta él mismo, lo más cuidadosamente posible para no hacerle más daño, aunque sabía que dolería de todas formas. Valentina hizo una mueca de dolor, pero no gritó. Era una chica valiente, pensó Diego, más valiente de lo que la mayoría de las personas serían en una situación así. Una vez que le quitó la cinta, Diego le susurró rápidamente quién era y que estaba ahí para sacarla. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio mezcladas con miedo. Le preguntó con voz temblorosa si sus padres sabían dónde estaba, si venían a buscarla. Diego le mintió. Le dijo que sí, que la policía estaba en camino y que todo iba a estar bien. No tenía sentido decirle la verdad, que él era probablemente la única persona en todo México que sabía exactamente dónde estaba en ese momento y que la policía tal vez ni siquiera había tomado en serio su llamada anónima. Comenzó a trabajar en las cuerdas que ataban los tobillos de Valentina a las patas de la silla. Estas estaban aún más apretadas que las de las manos, y Diego
se dio cuenta con horror de que no iba a poder desatarlas lo suficientemente rápido. Necesitaba algo afilado para cortar. Miró alrededor de la oficina desesperadamente, buscando cualquier cosa que pudiera usar como herramienta. Sus ojos se posaron en un pedazo de vidrio roto en el suelo, probablemente de una ventana que se había roto hace años. No era ideal, pero tendría que servir. Tomó el vidrio con cuidado, ignorando cómo los bordes afilados cortaban la palma de su mano, haciendo que la sangre comenzara a gotear. Comenzó a cerrar las cuerdas con movimientos desesperados. El vidrio no era muy efectivo y las fibras de la cuerda resistían, pero lentamente, muy lentamente, comenzó a hacer progreso. Valentina lo observaba con ojos muy abiertos, conteniendo la respiración, tan asustada que apenas se atrevía a moverse. Fue entonces cuando Diego escuchó el sonido que había estado temiendo. Pasos pesados subiendo la escalera hacia el segundo piso. Y no eran pasos de una sola persona. Eran al menos dos, tal vez tres hombres, moviéndose con la confianza de personas que sabían exactamente dónde iban y qué encontrarían cuando llegaran. Diego trabajó más rápido en las cuerdas, sintiendo cómo el pánico comenzaba a nublar su juicio. La cuerda estaba casi cortada, solo necesitaba unos segundos más, pero los pasos se acercaban cada vez más. Valentina también los había escuchado. Su rostro se había puesto pálido y Diego podía ver el terror absoluto en sus ojos. Ella sabía quiénes eran esos hombres, sabía de lo que eran capaces, y la idea de que la encontraran ahora, cuando estaba tan cerca de escapar, era casi más de lo que podía soportar. Diego le susurró que se mantuviera callada sin importar qué pasara, que no hiciera ningún ruido. La última fibra de la cuerda finalmente cedió. Los pies de Valentina estaban libres. Diego la ayudó a levantarse de la silla, y la niña casi colapsa. Sus piernas estaban entumecidas después de estar sentada en la misma posición durante horas y no podía sostener su propio peso. Diego la agarró, sosteniéndola, y miró desesperadamente alrededor de la habitación buscando una salida, cualquier salida que no fuera la puerta por la que había entrado. Había una ventana en el otro lado de la oficina. Estaba sucia y cubierta de polvo, pero a través de ella Diego podía ver la escalera de incendios exterior. Si pudieran llegar a esa ventana, si pudieran abrirla sin hacer ruido, tal vez podrían bajar por la escalera antes de que los secuestradores se dieran cuenta de que Valentina había desaparecido. Era un plan arriesgado, pero en este momento era su única opción. Diego medio cargó, medio arrastró a Valentina hacia la ventana. Los pasos en el pasillo estaban ahora muy cerca. Podía escuchar voces hablando en tono bajo, discutiendo algo. Uno de los hombres dijo algo sobre verificar la mercancía antes de proceder con el siguiente paso. Diego sintió náuseas al escuchar cómo se referían a Valentina, como si fuera un objeto y no una persona. Llegó a la ventana y trató de abrirla. Estaba atascada. Probablemente no se había abierto en años. Diego empujó con más fuerza, usando su hombro para aplicar presión. La ventana crujió, pero no se movió. Empujó de nuevo, esta vez poniendo todo su peso detrás del esfuerzo. La ventana finalmente cedió con un chirrido de metal oxidado que a Diego le pareció tan fuerte como una sirena de ambulancia. Los pasos en el pasillo se detuvieron. Hubo un momento de silencio absoluto y Diego supo que lo habían escuchado. Luego escuchó gritos, órdenes siendo dadas, y los pasos se convirtieron en carrera. Venían hacia la oficina y venían rápido. Diego no tenía tiempo para ser cuidadoso. Agarró a Valentina y prácticamente la lanzó a través de la ventana abierta hacia la escalera de incendios. Ella gritó cuando cayó en la plataforma de metal, pero Diego ya estaba saliendo detrás de ella. La puerta de la oficina se abrió de golpe justo cuando Diego pasaba por la ventana. Escuchó gritos furiosos, maldiciones, y luego el sonido que había estado temiendo más que cualquier otra cosa. Un disparo. La bala pasó tan cerca de la cabeza de Diego que pudo sentir el desplazamiento de aire. Se golpeó contra la pared de ladrillo del edificio vecino, enviando fragmentos de concreto volando en todas direcciones. Diego agarró a Valentina y comenzó a bajar la escalera de incendios tan rápido como sus piernas podían moverse. La estructura de metal temblaba y crujía bajo su peso,
amenazando con colapsar en cualquier momento. Arriba podía ver a uno de los secuestradores asomándose por la ventana, apuntando con un arma. Otro disparo resonó en la noche, golpeando la escalera justo donde Diego había estado parado un segundo antes. Valentina estaba llorando, sollozando incontrolablemente mientras Diego la guiaba escalera abajo. Sus piernas todavía no funcionaban correctamente y varias veces casi se cayó. Diego la sostenía con un brazo mientras usaba el otro para agarrarse de la barandilla, bajando piso tras piso en lo que parecía un descenso interminable hacia el suelo. Finalmente llegaron a la planta baja. Diego saltó los últimos metros, aterrizando pesadamente en el pavimento agrietado. Ayudó a Valentina a bajar y luego la tomó de la mano, jalándola hacia donde había dejado su auto. Arriba podía escuchar más gritos. Los secuestradores estaban bajando las escaleras internas, tratando de cortarles el paso. Diego sabía que tenían solo segundos de ventaja, y esos segundos tendrían que ser suficientes. Corrieron por el callejón entre los edificios, los pulmones de Diego ardiendo con el esfuerzo. Valentina trataba de mantener el ritmo, pero estaba exhausta y traumatizada, y sus piernas apenas respondían. Diego la levantó, cargándola en sus brazos como había cargado a Sofía cuando era pequeña. Era más pesada de lo que parecía, y Diego sintió cómo sus músculos protestaban, pero la adrenalina le dio la fuerza que necesitaba. Llegaron al contenedor de basura donde había dejado su Honda Civic. Diego casi lloró de alivio al ver que el auto seguía ahí, intacto. Lo desbloqueó con el control remoto. Metió a Valentina en el asiento trasero y corrió al asiento del conductor. Sus manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. Finalmente lo logró y el motor cobró vida. En ese momento, los secuestradores salieron del edificio. Eran 3, tal como Diego había estimado. Uno de ellos levantó su arma y disparó, el proyectil atravesando el parabrisas trasero del Honda y saliendo por el parabrisas delantero, dejando 2 agujeros perfectos en el vidrio. Diego pisó el acelerador hasta el fondo. El auto salió disparado hacia adelante, las llantas chirriando contra el pavimento. Otro disparo golpeó la cajuela. Otro más pasó tan cerca que Diego pudo escuchar el silbido. Pero entonces estaban en la calle, alejándose, poniendo distancia entre ellos y los secuestradores. Diego manejaba como un loco, tomando esquinas a velocidades peligrosas, sin preocuparse por las señales de tránsito o los semáforos. Lo único que importaba era alejarse lo más posible de ese lugar maldito. Miró por el espejo retrovisor y vio a Valentina acurrucada en el asiento trasero, temblando violentamente. Le dijo que todo iba a estar bien, que estaba a salvo ahora, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que probablemente eran mentira. No estaban a salvo. Esos hombres los habían visto su auto, probablemente habían memorizado su placa. Era solo cuestión de tiempo antes de que los encontraran. Diego condujo sin rumbo fijo durante varios minutos, tomando giros aleatorios, asegurándose de que nadie lo siguiera. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar lo que acababa de suceder y calcular qué debía hacer ahora. Había rescatado a Valentina, eso era lo importante, pero en el proceso se había expuesto completamente. Los secuestradores habían visto su cara, habían visto su auto y probablemente ya estaban usando sus conexiones para identificarlo. Era solo cuestión de tiempo, tal vez horas, tal vez menos, antes de que supieran su nombre, su dirección y dónde encontrar a su familia. El pánico comenzó a abrirse paso a través de la adrenalina. ¿Qué había hecho? Había puesto a Sofía en peligro, había puesto a su madre en peligro. Todo porque había decidido jugar al héroe, porque no había podido quedarse callado y dejar que la justicia siguiera su curso. Y ahora, incluso si lograba llevar a Valentina a un lugar seguro, su propia vida, tal como la conocía, había terminado. Estos criminales no descansarían hasta encontrarlo.
No podían permitirse dejar vivo a un testigo que sabía tanto sobre su operación. Valentina continuaba sollozando en el asiento trasero, abrazándose a sí misma. Diego sabía que necesitaba llevarla a un hospital, que necesitaba atención médica y apoyo psicológico después de lo que había experimentado. Pero también sabía que el momento en que entrara a un hospital tendría que dar explicaciones a las autoridades. Tendría que contar toda la historia de cómo había encontrado a Valentina. Y eso lo convertiría en un objetivo aún más grande. Los secuestradores tenían conexiones, probablemente incluso dentro de la policía. Si su nombre aparecía en reportes oficiales, sería un hombre muerto caminando. Necesitaba pensar, necesitaba un lugar seguro donde pudiera reagruparse, donde pudiera hacer llamadas y tratar de averiguar qué hacer a continuación. Un lugar donde los secuestradores no pensaran en buscar. Su mente voló hacia diferentes opciones. No podía ir a su departamento. Eso era obvio. No podía ir con amigos o familia, porque eso solo pondría a más personas en peligro. Necesitaba un lugar público pero anónimo. Un lugar donde pudieran mezclarse con la multitud. Entonces recordó algo. Había una estación de autobuses al sur de la ciudad que operaba las 24 horas. Siempre estaba llena de gente, viajeros nocturnos, personas sin hogar buscando refugio, trabajadores esperando sus conexiones. Era el tipo de lugar donde dos personas más no llamarían la atención, donde podrían desaparecer entre las masas. Giró el auto en esa dirección. Mientras conducía, su teléfono comenzó a sonar. Era Sofía. Diego dudó por un momento. Sabía que necesitaba hablar con su hija, necesitaba asegurarse de que estaba bien, pero también sabía que cada palabra que dijera podría ponerla en más peligro. Los criminales profesionales tenían formas de rastrear llamadas, de interceptar comunicaciones. Finalmente contestó, manteniendo la llamada breve. Le dijo a Sofía que todo estaba bien, que había tenido un problema con un pasajero, pero que ya estaba resuelto. Le dijo que no se preocupara, que llegaría a casa en un par de horas. La mentira le quemaba la lengua, pero era necesaria. Sofía no le creyó completamente. Diego podía escuchar la duda en su voz, la preocupación de una hija que conocía a su padre demasiado bien como para no notar cuando estaba mintiendo. Pero ella no presionó, simplemente le dijo que la amaba y que tuviera cuidado. Diego colgó con un nudo en la garganta, preguntándose si esa sería la última vez que hablaría con su hija. Llegaron a la estación de autobuses 20 minutos después. Diego estacionó el auto en el nivel más alto del estacionamiento de varios pisos, en una esquina oscura donde no había cámaras visibles. Ayudó a Valentina a salir del auto. La niña estaba en shock, moviéndose como un zombi, respondiendo a sus instrucciones, pero sin realmente procesar lo que estaba pasando. Diego la guió gentilmente hacia la entrada de la estación, manteniendo su brazo alrededor de sus hombros, tratando de parecer como un padre preocupado, llevando a casa a su hija enferma. El interior de la estación era un caos de actividad nocturna. Cientos de personas se movían en todas direcciones, arrastrando maletas, cargando mochilas, durmiendo en bancas, comiendo en los puestos de comida que permanecían abiertos. El ruido era ensordecedor, una mezcla de anuncios por el sistema de altavoces, conversaciones en docenas de idiomas diferentes, el llanto de bebés y el constante rumor de humanidad en tránsito. Era perfecto. Aquí podrían perderse, al menos por un tiempo. Diego encontró una banca en una esquina relativamente tranquila y sentó a Valentina. Luego se sentó a su lado, finalmente permitiéndose tomar un respiro. Sus manos todavía temblaban, su corazón todavía latía demasiado rápido y tenía un dolor punzante en el costado donde se había golpeado contra algo mientras escapaban del almacén. Miró sus manos y notó que estaban cubiertas de sangre, tanto la suya como probablemente un poco de la de Valentina. Necesitaba limpiarse, necesitaba parecer menos sospechoso. Le dijo a Valentina que esperara ahí, que no se moviera, que regresaría en un minuto. Ella asintió débilmente, sus ojos todavía vidriosos. Diego fue rápidamente al baño de la estación y se lavó las manos y la cara, frotando hasta que el agua salió clara. Se miró en el espejo
y casi no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas 2 horas. Tenía ojeras profundas, su cabello estaba despeinado y había una expresión en sus ojos que nunca antes había visto. Una mezcla de terror y determinación que transformaba completamente su rostro. Cuando regresó a la banca, encontró a Valentina exactamente donde la había dejado, pero ahora había 2 policías hablando con ella. Diego sintió que su corazón se detenía. Lo habían encontrado tan rápido, estaban ahí para arrestarlo. Pero entonces se dio cuenta de que los oficiales no parecían agresivos, simplemente parecían preocupados. Probablemente habían visto a una adolescente sola y asustada y habían venido a verificar que estuviera bien. Diego se acercó rápidamente, poniendo su mejor cara de padre preocupado. Les explicó a los oficiales que ella era su sobrina, que había tenido un problema con su novio y que él había venido a recogerla. Los oficiales parecieron satisfechos con la explicación. Le recordaron a Diego que cuidara mejor de ella y se alejaron. Diego exhaló con alivio, pero sabía que había sido una llamada demasiado cercana. No podían quedarse aquí por mucho tiempo. Se sentó nuevamente junto a Valentina y finalmente le preguntó algo que había estado queriendo preguntar desde que la encontró. Le preguntó si recordaba los nombres de los hombres que la habían secuestrado, si habían dicho algo que pudiera ayudar a identificarlos. Valentina pensó por un momento, sus ojos concentrándose mientras trataba de recordar detalles a través del trauma. Dijo que había escuchado a uno de ellos, el hombre alto con el traje siendo llamado licenciado. El otro, el corpulento, respondía al nombre de Oso. No eran nombres reales, obviamente eran apodos, pero era algo. Luego Valentina le contó su historia y con cada palabra Diego sentía su enojo creciendo. Ella había sido secuestrada mientras caminaba a casa desde la escuela. Una camioneta se había detenido junto a ella. Unos hombres la habían agarrado y la habían metido adentro antes de que pudiera siquiera gritar. Le habían puesto una bolsa en la cabeza, la habían llevado a algún lugar y luego la habían trasladado al almacén. Había escuchado a sus captores discutir. Había escuchado cuando se dieron cuenta de que habían cometido un error, que ella no era la hija del empresario que pretendían secuestrar, sino solo una estudiante de clase media, cuya familia no podría pagar el rescate que estaban pidiendo. Y entonces, con voz temblorosa, Valentina le contó la parte más horrible. Había escuchado cuando decidieron que era más fácil matarla que devolverla, que no podían dejarla ir porque había visto sus caras, conocía sus voces, que era un cabo suelto, que necesitaba ser cortado. Había pasado horas sabiendo que iba a morir, rezando para que alguien la salvara, sin atreverse a esperar que realmente sucediera. Y entonces Diego había aparecido, literalmente en el último minuto, como un ángel guardián surgido de la nada. Diego sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras escuchaba. Esta niña valiente que había sobrevivido a una experiencia que habría roto a la mayoría de los adultos, lo miraba ahora con una expresión de gratitud absoluta. Le dijo que era su héroe, que nunca olvidaría lo que había hecho por ella. Diego no se sentía como un héroe, se sentía como un tonto que había arruinado su vida y la de su familia en un impulso noble pero mal pensado. Pero mirando a Valentina, viendo la vida en sus ojos, sabiendo que sin su intervención ella estaría muerta en este momento, Diego supo que no podría haber hecho nada diferente. Algunas decisiones no se toman con la cabeza sino con el corazón, y su corazón no le había dado otra opción más que tratar de salvarla. Diego sabía que tenían que contactar a las autoridades, pero no de cualquier manera. Necesitaba asegurarse de que cuando lo hicieran fuera de una forma que protegiera tanto a Valentina como a su propia familia. Sacó su teléfono y buscó en internet noticias sobre el secuestro. Lo que encontró fue tanto alentador como aterrador. La desaparición de Valentina había generado una respuesta masiva. Sus padres habían ofrecido una recompensa significativa. Los medios estaban cubriendo la historia constantemente y aparentemente había una unidad especial de la policía dedicada exclusivamente a encontrarla. Pero lo más importante
era que Diego encontró el nombre del detective a cargo del caso. Se llamaba Inspector Ramiro Torres y, según los artículos, tenía una reputación de ser honesto e incorruptible, algo raro en una ciudad donde la corrupción policial era endémica. Si Diego iba a confiar en alguien, tendría que ser en este hombre, pero aún así no podía simplemente llamar y dar su ubicación. Necesitaba garantías, necesitaba protección, necesitaba asegurarse de que su nombre no terminara en ningún reporte que los secuestradores pudieran acceder. Valentina lo observaba con ojos grandes y asustados. Le preguntó qué iba a pasar ahora, si sus padres vendrían pronto. Diego le sonrió, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Le dijo que sí, que pronto estaría con su familia, pero que primero necesitaban ser muy cuidadosos sobre cómo manejaban esto. Le explicó, en términos que una adolescente pudiera entender, que los hombres que la habían secuestrado eran peligrosos y tenían conexiones, que si no hacían esto correctamente, podrían venir por ella nuevamente o podrían lastimar a otras personas. Valentina pareció entender. A pesar de su edad y su trauma, había una madurez en ella, forjada probablemente por las últimas horas de terror absoluto. Le dijo a Diego que confiaba en él, que haría lo que él dijera. Esa confianza era a la vez reconfortante y aterradora. Diego no estaba seguro de merecer esa fe, pero no tenía otra opción más que intentar estar a la altura de ella. Diego tomó una decisión. Llamaría al inspector Torres, pero lo haría de manera anónima, al menos inicialmente. Le daría información suficiente para demostrar que realmente tenía a Valentina, pero no revelaría su identidad hasta que tuviera garantías de protección. Buscó el número de la línea directa que habían establecido para el caso y marcó desde su teléfono, pero bloqueando su identificador de llamada. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Era una voz masculina, cansada pero alerta, el tipo de voz de alguien que no había dormido en días. Diego se identificó simplemente como un ciudadano preocupado y dijo que tenía información sobre Valentina Ruiz Cortés. La voz al otro lado se endureció inmediatamente, se volvió más enfocada. Le dijo que su nombre era Inspector Torres y le preguntó qué información tenía. Diego tomó aire profundamente y comenzó a hablar. Le dijo al inspector que Valentina estaba viva y segura, que él la había rescatado hace aproximadamente 1 hora de un almacén en Industrial Vallejo. Pudo escuchar la respiración del inspector detenerse por un momento. Luego una explosión de actividad al fondo, mientras Torres gritaba órdenes a otras personas en la habitación. El inspector volvió al teléfono y le exigió a Diego que le dijera dónde estaban, que necesitaba verificar que la niña realmente estaba bien. Diego le dijo que pasaría el teléfono a Valentina, pero que primero necesitaba garantías, necesitaba protección para él y su familia. Necesitaba que su identidad se mantuviera en secreto de cualquier reporte oficial. Necesitaba que el inspector entendiera que si su nombre se filtraba, los secuestradores vendrían por él. Torres escuchó en silencio y luego, con una voz que sonaba completamente sincera, le prometió a Diego que haría todo lo que estuviera en su poder para protegerlo, que entendía los riesgos, que había visto demasiadas veces cómo los buenos ciudadanos que hacían lo correcto terminaban pagando el precio. Diego quería creerle, necesitaba creerle, pero años viviendo en una ciudad donde la palabra de un oficial de policía a menudo valía menos que el papel en el que se escribía, lo hacían dudar. Le dijo a Torres que le pasaría a Valentina, que ella podría confirmar su identidad, pero que después necesitaba que Torres viniera personalmente a recogerla, sin sirenas, sin fanfarria, sin nada que pudiera alertar a las personas equivocadas de que ella había sido encontrada. Pasó el teléfono a Valentina. La niña habló con voz temblorosa, respondiendo preguntas que aparentemente solo ella podría responder, detalles personales que confirmaban su identidad más allá de cualquier duda. Diego la escuchó pedirle al inspector que llamara a sus padres, que les dijera que estaba bien, que los extrañaba
extrañaba. Estaba llorando mientras hablaba, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Después de unos minutos, le devolvió el teléfono a Diego. Torres estaba claramente emocionado. Le agradeció a Diego repetidamente. Le dijo que había hecho algo extraordinario, algo que pocas personas tendrían el coraje de hacer. Luego se puso serio. Le pidió a Diego su ubicación exacta y le prometió que vendría personalmente, solo con un pequeño equipo de confianza, oficiales que Torres había verificado personalmente. Le dijo que tardaría aproximadamente 30 minutos en llegar. Diego le dio la ubicación de la estación de autobuses y le dijo dónde estarían esperando. Colgó el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y terror. Había cruzado el punto de no retorno. Ahora las autoridades sabían de su existencia y aunque Torres parecía confiable, Diego sabía que en el sistema había fugas, que la información tenía formas de llegar a los lugares equivocados. Mientras esperaban, Diego pensó en su próximo movimiento. Una vez que entregara a Valentina, necesitaba asegurarse de que Sofía y su madre estuvieran seguras. No podían quedarse en el departamento, no esta noche. Probablemente no por varias noches. Necesitaban desaparecer por un tiempo, al menos hasta que las autoridades arrestaran a los secuestradores y desmantelaran su red. Diego tenía un primo en Querétaro que le debía un favor. Tal vez podrían quedarse allí por un tiempo. Marcó el número de su madre. Eran casi las 2 de la mañana, pero sabía que ella estaría despierta, preocupada por él. Contestó después del primer timbre, su voz llena de ansiedad. Diego le dijo que no podía explicar todo ahora, pero que necesitaba que empacara algunas cosas para ella y para Sofía. Solo lo esencial, ropa para unos días, que en una hora vendría alguien a recogerlas, el primo de Querétaro, y que necesitaban irse con él sin hacer preguntas. Su madre, que había criado a Diego y sabía cuándo su hijo hablaba en serio, no discutió. Simplemente le preguntó si estaba en problemas, si estaba seguro. Diego le mintió y le dijo que todo estaría bien, pero que por favor hiciera lo que le pedía. Luego llamó a su primo, despertándolo. Le explicó en términos vagos que había surgido una situación, que necesitaba que recogiera a su madre y a su hija y las llevara a Querétaro por unos días. Su primo, confundido pero solidario, aceptó. Le dijo que estaría en el departamento de Diego en 45 minutos. Diego colgó sintiéndose un poco mejor. Al menos su familia estaría a salvo, al menos por ahora. Valentina se había quedado dormida, apoyada contra su hombro. El agotamiento y el trauma finalmente superando su adrenalina. Diego la dejó dormir, manteniendo un brazo protector alrededor de ella, mientras sus ojos escaneaban constantemente la estación, buscando cualquier cosa fuera de lugar, cualquier señal de que los secuestradores los habían encontrado. Cada hombre que se acercaba demasiado, cada mirada que duraba demasiado tiempo, hacía que su corazón se acelerara. Los 30 minutos parecieron durar una eternidad. Diego revisó su reloj cada par de minutos, viendo cómo los segundos se arrastraban. Finalmente, vio a un grupo de 4 hombres entrando a la estación. Vestían ropa civil, pero había algo en la forma en que se movían, en la forma en que sus ojos escaneaban el área, que gritaba «policía». El hombre al frente era mayor, probablemente a principios de sus 50, con cabello gris y una expresión de determinación absoluta. Diego supo instintivamente que ese era el inspector Torres. Diego se levantó cuidadosamente, despertando a Valentina con suavidad. Le dijo que su pesadilla había terminado, que la policía estaba aquí para llevarla con sus padres. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Se aferró a Diego, abrazándolo con fuerza, agradeciéndole una y otra vez por haberle salvado la vida. Torres y su equipo se acercaron. El inspector le extendió la mano a Diego, y en ese apretón de manos había respeto y gratitud genuinos. Le dijo a Diego que lo que había hecho esta noche entraría en los libros como uno de los actos de heroísmo civil más extraordinarios que había visto en sus 28 años en la fuerza, que Valentina estaba viva gracias a él, que una familia tendría a su hija de vuelta
gracias a su coraje. Pero Diego no se sentía como un héroe mientras observaba a uno de los oficiales llevar a Valentina hacia un vehículo sin marcas que esperaba afuera. Se sentía como un hombre que había jugado con fuego y ahora esperaba no quemarse. Torres pareció leer sus pensamientos porque le puso una mano en el hombro y le dijo que necesitaban hablar, que había mucho que discutir sobre lo que venía a continuación. Diego asintió, sabiendo que esta conversación era inevitable, pero temiéndola de todas formas. Torres lo llevó a una esquina más tranquila de la estación, lejos de oídos curiosos. Le pidió a Diego que le contara todo desde el principio, cada detalle, sin importar cuán insignificante pareciera, y Diego lo hizo. Le contó sobre aceptar el viaje, sobre la conversación que había escuchado, sobre la dirección del almacén, sobre los dos hombres en el aeropuerto. Le habló del licenciado y el oso, los apodos que Valentina había escuchado. Le describió las camionetas negras, el tipo de armas que había visto, cada fragmento de información que había absorbido durante esa noche infernal. Torres tomaba notas en una pequeña libreta, haciendo preguntas ocasionales para clarificar detalles. Cuando Diego terminó su relato, el inspector se quedó en silencio por un momento, procesando toda la información. Luego le dijo a Diego algo que le heló la sangre. Le dijo que la organización de la que Diego había escuchado hablar no era un grupo pequeño de criminales oportunistas. Era parte de una red mucho más grande, una red que la policía había estado investigando durante meses. Los apodos que Valentina había escuchado, el licenciado y el oso, correspondían a dos sospechosos conocidos que habían eludido la captura durante años. Lo que Diego había hecho, le explicó Torres, no era solo rescatar a una niña. Había proporcionado evidencia directa contra miembros de alto nivel de una organización criminal. Su testimonio, combinado con el de Valentina y la evidencia que probablemente encontrarían en el almacén, podría ser suficiente para desmantelar toda la operación. Pero eso también significaba que Diego se había convertido en un testigo clave. Y los testigos clave contra organizaciones como esta tenían una esperanza de vida notoriamente corta, a menos que fueran protegidos adecuadamente. Torres le ofreció a Diego entrar en un programa de protección de testigos. Le explicó que eso significaría un nuevo nombre, una nueva identidad, posiblemente una nueva ciudad o incluso un nuevo país. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Un nuevo nombre? ¿Una nueva identidad? Dejar atrás todo lo que conocía, todas las personas que amaba. ¿Y qué hay de Sofía? ¿Qué hay de su madre? También tendrían que desaparecer, convertirse en fantasmas, vivir mirando constantemente por encima de sus hombros. Le dijo a Torres que necesitaba tiempo para pensar, que esta decisión no podía tomarla solo. El inspector sintió con comprensión, pero le advirtió que el tiempo era un lujo que Diego no tenía. Le dijo que los secuestradores probablemente ya estaban buscándolo, que sus contactos dentro del sistema podrían estar filtrando información en este mismo momento, que cada hora que pasaba sin protección oficial era una hora en la que Diego y su familia estaban en peligro mortal. Diego pensó en Sofía, en sus sueños de estudiar medicina, en toda la vida que tenía por delante. Pensó en cómo sería arrancarla de su escuela, de sus amigos, de todo lo familiar. Pensó en su madre, una mujer de 70 años que había vivido toda su vida en la Ciudad de México, que tenía sus rutinas, sus vecinos, sus lugares favoritos. ¿Cómo podría pedirles que abandonaran todo eso? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? ¿El resto de sus vidas? Torres pareció sentir su angustia. Le dijo a Diego que entendía que esta era una decisión imposible, que nadie debería tener que elegir entre su seguridad y su vida normal. Pero también le dijo que en su experiencia, las personas que rechazaban la protección de testigos porque pensaban que podían esconderse por su cuenta, usualmente terminaban mal, que estos criminales eran profesionales, que tenían recursos ilimitados y paciencia infinita, que encontrarían a Diego sin importar dónde se escondiera, a menos que tuviera el respaldo completo del gobierno detrás de él. Pero luego,
Torres le ofreció una alternativa. Le dijo que si Diego estaba dispuesto a cooperar completamente con la investigación, a dar su testimonio y ayudar a construir el caso contra los secuestradores, entonces Torres personalmente se aseguraría de que Diego y su familia recibieran la mejor protección posible. No necesariamente el programa de testigos completo con nuevas identidades, al menos no inmediatamente, pero sí vigilancia las 24 horas, un lugar seguro donde quedarse y todo el peso de la ley protegiéndolos. Diego consideró la oferta. No era ideal, pero era mejor que la alternativa de vivir como un fugitivo o arriesgar que su familia fuera lastimada. Le preguntó a Torres exactamente qué implicaría su cooperación. El inspector le explicó que necesitarían que identificara a los dos hombres del auto, que proporcionara una declaración formal detallando todo lo que había visto y escuchado, y que posiblemente testificara en juicio si el caso llegaba tan lejos. Diego sintió náuseas al pensar en pararse en una corte y acusar directamente a estos criminales. Sabía que incluso con protección, eso lo convertiría en un objetivo permanente, pero también sabía que si no lo hacía, si dejaba que estos hombres siguieran libres, eventualmente secuestrarían a otra niña, matarían a otra víctima inocente, y tal vez esa próxima víctima sería alguien que no tendría la suerte de tener a un conductor de Uber dispuesto a arriesgar todo por salvarla. Tomó su decisión. Le dijo a Torres que cooperaría, que haría lo que fuera necesario para poner a estos criminales tras las rejas, pero que necesitaba garantías absolutas de que su familia estaría segura, que Sofía podría continuar con su educación, que su madre recibiría su atención médica, que sus vidas no serían completamente destruidas por su decisión de hacer lo correcto. Torres le dio su palabra, y algo en la forma en que lo dijo hizo que Diego le creyera. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Torres hizo llamadas, organizó cosas, dio órdenes. Le dijo a Diego que un equipo ya estaba en camino a su departamento para asegurar que su madre y Sofía fueran llevadas a un lugar seguro, que su primo sería interceptado y se le explicaría la situación, que para el amanecer la familia de Diego estaría en un hotel seguro bajo guardia policial constante. Le preguntó a Diego si había algo en su departamento que necesitara, documentos importantes, pertenencias personales. Diego pensó en las fotos de Sofía creciendo que guardaba en cajas, en la vieja guitarra de su padre que nunca había aprendido a tocar, pero que no podía dejar ir, en los pequeños tesoros que conformaban una vida. Le dijo a Torres que enviaría una lista más tarde, que en este momento lo único que realmente necesitaba era saber que su familia estaba segura. Torres le aseguró que ya estaban trabajando en eso. Le dijo que en los próximos días habría mucho que hacer: entrevistas formales, sesiones de identificación, declaraciones juradas, pero que por ahora necesitaban mover a Diego de la estación de autobuses. Era demasiado público, demasiado expuesto. Un equipo lo llevaría a una casa de seguridad donde podría reunirse con su familia y donde todos podrían descansar mientras se hacían los arreglos necesarios. Diego siguió a Torres y su equipo fuera de la estación. El aire nocturno se sentía diferente ahora, cargado con promesas y amenazas por igual. Subió a un vehículo sin marcas, sentándose en el asiento trasero entre dos oficiales armados. Mientras el auto se alejaba de la estación, Diego miró por la ventana hacia la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida. Se preguntó si alguna vez volvería a sentirse seguro caminando por estas calles, si alguna vez podría volver a aceptar un viaje de Uber sin preguntarse si los pasajeros en el asiento trasero eran criminales planeando su próximo crimen. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. Los oficiales habían llegado a su departamento y le habían explicado la situación. Ella estaba asustada pero también orgullosa. Le escribió que no podía creer que su papá hubiera salvado a alguien, que siempre había sabido que él era especial, que lo amaba más que a nada. Diego leyó el mensaje con lágrimas en los ojos. Su hija lo veía como un héroe, y tal vez eso tendría que ser suficiente para compensar todo lo que estaban a punto de perder. El auto continuó por las calles vacías de la madrugada, llevando a Diego hacia un futuro incierto. No sabía qué les esperaba a él y a su familia,
No sabía si alguna vez podrían volver a su vida normal, si esa vida normal incluso existía ya. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. En algún lugar de esta ciudad, Valentina Ruiz Cortés estaba siendo reunida con sus padres, abrazándolos, llorando de felicidad por estar viva. Y eso, pensó Diego, valía cualquier precio que tuviera que pagar. La casa de seguridad resultó ser un edificio discreto en la colonia Roma Norte, el tipo de lugar que pasarías 100 veces sin notar nada especial. Pero una vez dentro, Diego pudo ver las medidas de seguridad que lo convertían en una fortaleza. Cámaras en cada esquina, ventanas con vidrio antibalas, puertas reforzadas con cerraduras electrónicas y al menos 4 guardias armados vigilando en todo momento. Era un recordatorio constante de que su vida había cambiado irrevocablemente, que ya no era solo Diego Mendoza, conductor de Uber, sino Diego Mendoza, testigo protegido contra una organización criminal peligrosa. Sofía y su madre llegaron 1 hora después de que Diego se instalara. El reencuentro fue emotivo, lleno de lágrimas y abrazos que parecían no tener fin. Su madre lo regañó por ponerse en peligro, por no pensar en las consecuencias, pero Diego podía ver el orgullo brillando en sus ojos a pesar de sus palabras. Sofía simplemente lo abrazó, enterrando su cara en su pecho como solía hacer cuando era pequeña y tenía miedo. Le dijo que había tenido tanto miedo de perderlo, que cuando los policías habían llegado al departamento explicando la situación, había pensado por un momento horrible que venían a decirle que su padre había muerto. Los días siguientes fueron un torbellino de entrevistas, declaraciones y procedimientos legales que Diego apenas podía seguir. Torres cumplió su promesa y se mantuvo personalmente involucrado en cada paso del proceso, asegurándose de que Diego fuera tratado con respeto y que sus necesidades fueran atendidas. Le explicó que basándose en la información que Diego había proporcionado, habían realizado una redada en el almacén de Industrial Vallejo. Encontraron evidencia extensa del secuestro, incluyendo las cuerdas que habían atado a Valentina, cámaras de seguridad que habían capturado imágenes de los secuestradores y, lo más importante, documentos que vinculaban la operación a una red criminal mucho más grande. Pero los 2 hombres del aeropuerto, el licenciado y el oso, habían logrado abordar su vuelo antes de que las autoridades pudieran interceptarlos. Habían escapado a Estados Unidos y aunque había órdenes de arresto internacional contra ellos, todos sabían que podría tomar meses o incluso años antes de que fueran capturados. Esa noticia fue un golpe duro para Diego. Significaba que mientras esos hombres estuvieran libres, él y su familia seguirían estando en peligro. Sin embargo, Torres tenía mejores noticias también. Basándose en las descripciones de Diego y el testimonio de Valentina, habían podido identificar y arrestar a 3 miembros más de la organización, incluyendo al hombre que supuestamente había ordenado el secuestro. Con múltiples testigos dispuestos a declarar y evidencia física sólida, el fiscal estaba confiado en que podrían construir un caso que desmantelaría toda la red. Pero eso también significaba que Diego tendría que testificar eventualmente, que tendría que pararse frente a estos criminales en una corte y contar su historia. Mientras tanto, la historia había explotado en los medios. Los reporteros habían descubierto que Valentina había sido rescatada por un ciudadano anónimo y estaban desesperados por identificarlo. Torres había logrado mantener el nombre de Diego fuera de la prensa, pero era solo cuestión de tiempo antes de que algún periodista particularmente persistente conectara los puntos. Diego vivía con el constante temor de que su foto apareciera en las noticias, convirtiéndolo en un objetivo no solo para los secuestradores, sino para cualquiera que quisiera hacerse famoso atacando al héroe de la ciudad. Una semana después del rescate, Torres organizó algo que Diego no había esperado: una reunión entre él y la familia de Valentina. Los Ruiz Cortés
Habían estado rogando conocer al hombre que había salvado a su hija. Querían agradecerle personalmente. Diego había resistido inicialmente, sintiéndose incómodo con la idea de ser tratado como un héroe, pero Torres le había convencido de que la familia necesitaba esto, que era parte de su proceso de sanación. La reunión tuvo lugar en la misma casa de seguridad, bajo estrictas medidas de seguridad. Cuando los padres de Valentina entraron a la habitación, Diego pudo ver en sus rostros el peso de lo que habían sufrido durante las horas en que su hija había estado desaparecida. Eran un matrimonio de mediana edad, profesionales de clase media que probablemente nunca habían imaginado que algo así les pudiera pasar. La madre de Valentina, una mujer elegante con ojos que habían llorado demasiado recientemente, se acercó a Diego y simplemente lo abrazó. No dijo nada durante largo rato. Solo lo abrazó mientras lloraba en su hombro. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron simples pero cargadas de emoción. Le dijo que le había devuelto su mundo, que había salvado lo más precioso que tenía, que nunca podría pagarle por lo que había hecho. El padre de Valentina, un hombre alto con cabello prematuramente canoso, le estrechó la mano a Diego con un agarre firme. Le dijo que cuando había recibido la llamada diciendo que Valentina había sido encontrada, no lo había podido creer, que habían pasado las últimas horas preparándose mentalmente para lo peor, imaginando escenarios que ningún padre debería tener que imaginar. Y entonces Diego había aparecido, un completo extraño que no tenía ninguna razón para arriesgar su vida, y había hecho lo imposible. Valentina también estaba ahí, luciendo mucho mejor que la última vez que Diego la había visto. Estaba recibiendo terapia intensiva para lidiar con el trauma, y aunque todavía tenía pesadillas, sus padres dijeron que estaba mostrando una resiliencia notable. Cuando vio a Diego, corrió hacia él y lo abrazó como había hecho en la estación de autobuses. Le dijo que pensaba en él todos los días, que cada vez que cerraba los ojos y recordaba esos momentos de terror en el almacén, también recordaba cómo él había aparecido como un ángel guardián, que nunca lo olvidaría, que contaría su historia a sus propios hijos algún día, la historia del conductor de Uber que decidió que una vida valía más que su propia seguridad. Los Ruiz Cortés le ofrecieron a Diego dinero, mucho dinero, como recompensa por salvar a su hija. Diego lo rechazó. No lo había hecho por dinero, les dijo. Lo había hecho porque era lo correcto, porque tenía su propia hija y no podía imaginar el dolor de perderla. Porque en ese momento, cuando escuchó esa conversación en la parte trasera de su auto, su conciencia simplemente no le había dado otra opción. El padre de Valentina insistió, diciendo que al menos querían ayudar con los gastos, establecer un fondo para la educación de Sofía. Diego consideró rechazarlo nuevamente, pero entonces pensó en los sueños de su hija, en cómo quería estudiar medicina, y aceptó con gratitud. 2 meses después del rescate, Diego y su familia seguían en protección. Habían establecido una rutina extraña, pero funcional. Sofía asistía a clases online desde la casa de seguridad, manteniendo contacto con sus amigos a través de videollamadas, pero sin poder verlos en persona. La madre de Diego recibía sus tratamientos médicos con doctores que venían a la casa. Y Diego, que ya no podía trabajar como conductor de Uber, pasaba sus días dando declaraciones, identificando sospechosos en fotografías y trabajando con los fiscales para construir el caso más fuerte posible contra los criminales. Torres le había dicho que, eventualmente, cuando el juicio terminara y los principales miembros de la organización estuvieran tras las rejas, podrían considerar levantar algunas de las restricciones. Tal vez Diego y su familia podrían volver a una vida seminormal, aunque probablemente nunca completamente. Siempre habría un nivel de riesgo, siempre tendrían que ser cuidadosos, siempre mirarían por encima de sus hombros, pero al menos tendrían sus vidas,
sus nombres, su identidad. Una noche, mientras Diego estaba sentado en la sala de la casa de seguridad viendo las noticias, vio un reportaje sobre Valentina. Ella había decidido, con el apoyo de sus padres, hablar públicamente sobre su experiencia. Estaba siendo entrevistada por un programa nocturno popular y Diego se inclinó hacia adelante para escuchar. Valentina, con una madurez impresionante para su edad, habló sobre su secuestro, sobre el terror que había sentido, sobre cómo había perdido la esperanza. Y luego habló sobre Diego, aunque sin mencionar su nombre, refiriéndose a él solo como mi héroe anónimo. Dijo que él le había enseñado que todavía había bondad en el mundo, que había personas dispuestas a arriesgar todo por un extraño, que el heroísmo no venía de superpoderes, sino de decisiones difíciles tomadas por personas ordinarias en momentos extraordinarios. Diego sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras la escuchaba. Sofía, que estaba sentada junto a él, tomó su mano y la apretó. Le dijo que estaba orgullosa de él, que entendía por qué había hecho lo que hizo, incluso si eso significaba que sus vidas habían cambiado para siempre, que prefería tener un padre héroe que vivía con miedo que un padre cobarde que vivía con arrepentimiento. Y en ese momento, Diego supo que había tomado la decisión correcta. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y peligros que aún no podía imaginar completamente. Pero cuando miraba a su hija, cuando pensaba en Valentina viviendo su vida en lugar de estar muerta en un almacén abandonado, sabía que cada sacrificio había valido la pena. Había aprendido algo fundamental sobre sí mismo esa noche en su Honda Civic. Había aprendido que cuando el momento llegaba, cuando se enfrentaba a la elección entre lo fácil y lo correcto, él era el tipo de hombre que elegiría lo correcto sin importar el costo. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que lo convertía en un verdadero héroe.